Eh, pues alargué hoy y la semana que viene, porque sí, porque es un tema que lo exige. Es muy largo. El otro día, al principio, igual nos atascamos un poquillo y no se desarrolló lo que me hubiera gustado, pero bueno, a lo que se llegó. Y hay conceptos, sobre todo, y bastante importantes además. Entonces, bueno, pues si nos dedicamos una clase más o media clase más, no pasa nada. No me va a dar tiempo igualmente a hacer el 100%, lo que digo siempre. Espera, que estaba solo en una esquina. Y bueno, pues luego nos quedarán dos clases más, o sea, 5, 12 y 19. Dos clases más, que sí que se hará completamente el tema 5, estereotipos, y una clase más en enero antes de los exámenes. Bueno, prácticamente los 6 temas, porque el sexto tema es la conducta de ayuda, que ese sí es muy parecido al que se impartía en el manual anterior y que, bueno, pues en lo que no dé tiempo a impartir, pues yo os buscaré clases de otros años y pienso que es más sencillico de trabajarlo por vuestra cuenta. Y luego los dos temas prácticos, que ya lo veréis, si los habéis ojeado un poquitín, pues también os habéis dado cuenta que, y además conforme más avancemos en los temas teóricos, mucho más sencillos de comprender son. Caen preguntas, ¿eh? O sea, con la misma proporción que las demás. Entonces, bueno, ya veo que tenemos la mayoría de los compañeros, y unas a subir. Sandra también, Patricia. Bueno, hoy le ha tocado a Elena, a ver si viene Rocío también y los que estemos. Os cuento una cosa importante, dos cosas importantes muy rápido. Ya está habilitada la PEC, igual os habéis dado cuenta. Agobio poco y prisa menos, porque tenemos hasta mayo, tenemos hasta el 2 de mayo para subirla, pero sí que es importante que, bueno, pues algún ratico le empecéis a echar un vistazo. Son unas instrucciones muy precisas, os estoy poniendo ahora en pantalla. Las leéis detenidamente, tenéis que participar en una línea de investigación de alguno de los profesores titulares, que eso es un poco, bueno, pues nos utilizan también a los estudiantes como sujetos de investigación. Y luego, conforme más avancéis en la asignatura, más fácil es que la hagáis. Yo os recomiendo que ahora os enteréis bien de qué va, que lo miréis bien, pero que la abordéis definitivamente, pues el último mes, porque nos van a preguntar por contenidos de la asignatura, de todo el curso. Entonces, cuanto más hayamos avanzado, lógicamente, mejor. Una cuestión también importante relativa a la PEC, que este año, y me parece que es a vuestro favor, la nota del examen es sobre 10. Quiero decir, podéis sacar un 10 sin hacer la PEC. Antes solo se podía sacar un 9. Y con la prueba de evaluación continua se podía subir hasta el 10. Mucho mejor porque el punto, si sacamos la máxima puntuación posible en la prueba, pues lo tenemos a partir del 4,5, ¿vale? Para poder aprobar. Si no es del 4, creo que es desde el 4, ahora lo estoy diciendo de memoria. Pero ya no tenemos el condicionante de que la tengo que hacer sí o sí. Ya a vuestro criterio. Yo siempre recomiendo hacerla, ¿vale? Pues porque al final consolidar la asignatura te sirve para estudiar un poquito más y encima, pues, oye, pues si no la hago perfecta, pues 0,6. Y si la hago perfecta, un punto más. ¿Vale? O sea que sí que os conviene. Y ya por último, como importante también, y ya lo dejo aquí, que no se maree la pantalla, el punto 1.1 no es susceptible de materia de examen, de este tema. El otro día me lié un poco porque, bueno, no me lié, la verdad es que no era tan complicado, pero es que, fijaros, no quiero aquí estar quejándome siempre, pero algún motivo sí que tenemos, porque a los profesores tutores no nos lo han comunicado. Me lo recordó la compañera Rocío que vino el otro día y dice, pues en los foros de estudiantes he visto que el 1.1 no entra. Muy buenas. Bueno, pues eso, que no es materia de examen. Tampoco enredamos mucho el otro día, ¿eh? Eran los tipos de modelos que estudiaban las aptitudes, ¿os acordáis? Simplemente pues que sabíamos que había dos extremos y un término medio. Bueno, yo lo vi en un foro después de una compañera profesora tutora preguntó que si esto era verdad y se le contestó que sí. Entonces, pues nada, si lo aprendimos el otro día algo, pero eso no os lo estudiéis para el examen, que no os he dado ningún disgusto. Vamos a ir ya con el modelo tripartito de las actitudes y el modelo latente. En la estructura de las actitudes, el punto 2,
el modelo del proceso latente, perdón. Es lo novedoso realmente de esta nueva edición, porque es verdad que hasta los manuales que teníamos vigentes hasta el curso pasado, el anterior, este modelo tripartito del estudio de las actitudes era el modelo vigente y es un modelo muy sólido, muy comprensible. Igual, si le habéis echado un vistazo, estáis de acuerdo conmigo en que se entiende mejor que el modelo del proceso latente. Pero yo voy a intentar que entendamos bien los dos y sobre todo la diferencia. ¿Vale? ¿De qué están formadas las actitudes? Aquí haría una comparativa, como ya apunté la semana pasada, con otros objetos de estudio que son constructos teóricos, que no se pueden observar directamente, como la personalidad, creo que ya puse ese mismo ejemplo, no se puede observar, no se puede ver, la inferimos a través de la conducta, la inferimos a través sobre todo de la regularidad de la conducta, pero no la vemos. Las actitudes tampoco las vemos. Sería comparable a una estructura también latente, también interior, que no se puede observar directamente, como lo es la personalidad, pero que tiene sus manifestaciones observables, que en este caso sí que corresponden con este primer modelo que vamos a ver, el modelo tripartito. Las tres patas de la actitud tradicionalmente, conducta, lo que hago. De hecho, cuando reprendemos a un niño, normalmente lo reprendemos por su conducta, pero a menudo decimos, no me gusta tu actitud. La actitud que estás tomando no me gusta. Lo que siento respecto a algo, las emociones que me provoca, de acercamiento, de evitación, favorabilidad o desfavorabilidad, acordaros, que es al final es un proceso evaluativo la actitud. Y lo que hago respecto a algo, el comportamiento. Había muchas rompeduras de cabeza a nivel de investigación porque nos encontrábamos muchas inconsistencias entre estos tres componentes. Muy a menudo, a nivel de pensamiento yo defendía unas ideas, a nivel de emocional pues igual otras. Voy a decir una inconveniencia. Yo no soy racista, pero me pongo nervioso cuando... que termine la frase el que quiera, como quiera. Esto lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Yo no soy homófobo, a mí me da igual que haya homosexuales, pero a mí no me gusta ver a dos chicas juntas o dos chicos juntos. Esto también lo hemos escuchado, ¿verdad? Ahí hay una inconsistencia, porque yo estoy defendiendo, y es posible incluso que la persona crea en la igualdad, crea en los derechos de todos, pero luego no pueda evitar sentirse incómodo ante una situación. No cuadra. En este caso, lo que pienso y lo que siento. Y luego lo que hago. Puedo estar muy a favor de algo porque creo totalmente en la igualdad de derechos, tal, pero luego a lo mejor estoy discriminando. ¿Vale? Entonces, esto es un tema, yo creo, muy chulo de debate y no quiero que os perdáis en la dificultad de los conceptos. La discusión es si son un constructo unitario o tiene varios componentes. El punto de vista tradicional, el del modelo tripartito, nos hablaba de tres dimensiones o componentes, que son los que he dicho: cognitivo, afectivo y conductual. ¿Vale? Muy rápidamente, lo que creo, lo que siento y lo que hago respecto a algo. No siempre cuadraba, no siempre coincidía y bueno, pues esto generaba muchas dudas respecto al modelo. Vamos a ver, de hecho, bueno, lo estamos criticando o se está poniendo en tela de juicio, pero sigue sosteniendo mucha investigación. Entonces, es digamos que es un concepto complejo. Se empieza a pensar, se empieza a defender que es un concepto unitario, pero que tiene tres tipos de manifestación. Y este es el modelo tripartito. Vamos a ver la estructura que hay aquí dibujada, porque es bastante ilustrativa. Según el modelo tripartito, ¿vale? La actitud tiene, digamos, esta... Espera, soy muy raro, ¿eh? Me da igual que me estén viendo en Palma de Mallorca, pero que me vean desde el pasillo no me hace nada. Bueno, se cuestiona su validez y utilidad empírica, pues porque en realidad no está claro que tenga estos tres componentes separables, que haya coherencia entre ellos. Muchas veces hay un grado alto de coherencia, pero otras muchas no.
si todas las actitudes tienen los tres componentes o no las tienen. Bueno, pues resultados dispares y en contra, un poco del modelo, ¿en qué sentido? Algunas actitudes no tienen los tres aspectos, algunas reacciones emocionales no tienen ninguna base de conocimiento cognitivo, porque yo puedo tener, sobre todo a las arañas que pone aquí, esto es un estímulo fóbico también, puedo tener una reacción emocional súper intensa a las arañas, tener una actitud muy desfavorable, pero luego cognitivamente decir pues que los animales no me han hecho nada y que son inofensivos y yo sé que no hacen nada. ¿Vale? Voy un poco rápido porque es que este modelo empieza la dificultad cuando lo distinguimos del siguiente, ¿vale? Y es donde quiero un poco ir a parar, ¿vale? El modelo moderno, el punto de vista que tenemos ahora. Posiblemente este texto, en el punto 2.2, es el que más dificultades os haya provocado no sé si me darás la razón, si lo has leído al estudiarlo, ¿no? Se defiende que es algo distinto, que es algo que tenemos, perdón la expresión, dentro, diferente de sus manifestaciones. No se reduce a las tres manifestaciones. Y lo que yo digo que a lo mejor... Vale, esta frase de aquí. Igual nos causa duda y creo que es el kit de la cuestión se defiende que es un proceso oculto, que es la actitud, y que nos explica la relación que hay entre los estímulos que veo y mi respuesta. Si yo estoy teniendo una actitud de acercamiento, de alejamiento ante algo, ante un objeto de actitud, algo hay dentro que lo explica. Nos está diciendo el modelo. Y esta es la frase, yo creo que es clave. Se aboga por un modelo de tipo formativo y no reflexivo como el anterior. Vamos a ver lo que quiere decir esto. Son los procesos cognitivos, afectivos y conductuales los que causan la actitud. Y un cambio en la actitud no se acompaña por un cambio en todos los procesos. Si miramos la figura 4.3, creo que lo veremos más claro. Y vuelvo a rebobinar, que es un proceso formativo y no reflexivo. El modelo anterior se dice que es un modelo reflexivo porque a partir de los componentes nosotros deducimos esa actitud, ¿vale? Ahí, lo que cree esa persona, lo que piensa esa persona y lo que hace. Deducimos. Digamos que retrocedemos y es como si los componentes crearan la actitud, ¿vale? Aquí, perdón, justamente al revés. La actitud explica esos tres componentes, esas tres manifestaciones. Y lo que nos llevaba a error, normalmente en las investigaciones, es que a veces no coincidían. Si los tres partían de la misma actitud, ¿por qué a veces había cognición y no había emoción o cualquiera de las tres combinaciones? ¿Vale? Lo que nos plantea el modelo... Estoy buscando la frase. Vale. Hay procesos de pensamiento latentes, ¿vale? Que no son observables. Si miramos este cuadro, todo lo que... Bueno, está clarísimo, ¿no? Observables son los estímulos y observables son las respuestas de una persona ante determinado objeto. Lo que plantea el modelo latente, del proceso latente, es que la actitud la tenemos a nivel interior, que hay una serie de procesos de pensamiento que no son públicamente observables, hay una serie de procesos afectivos y de procesos de conducta que la acaban generando, la acaban formando. Y que lo que se ve desde fuera son las respuestas. Podemos tener esta actitud desfavorable ante, yo qué sé, ahora veremos ejemplos, ¿vale? Ante, yo vuelvo otra vez a Donald Trump, o determinado partido político, determinado equipo de fútbol, ¿vale? Tenemos una actitud latente y a veces la mostramos y a veces no. Quiero decir, las respuestas cognitivas las podemos reconocer, luego las veremos, en la medida de las actitudes lo veremos más claro, porque en muchos casos cuando te hacen un test, un cuestionario de actitudes ante algo, si las medidas son explícitas es muy difícil de disfrazar, es muy difícil de contestar lo que a mí me interesa que parezca que yo creo. Estoy pensando, por ejemplo, en un cuestionario, vuelvo otra vez a la personalidad, que tiene mucho que ver con esto, para la licencia de armas y mercancías peligrosas, quiero decir. Yo he pasado estos cuestionarios y muchas veces son tan explícitos como
a veces me pongo muy nervioso y pegaría a alguien. Pues si tienes un poco de vista y te quieres renovar la licencia de armas, no dices eso, ¿no? Con las medidas de las actitudes pasa un poco lo mismo. Yo estoy rellenando un cuestionario donde se supone que se está evaluando mis actitudes tolerantes hacia personas que vienen de otros países. Y yo explícitamente no me quiero sentir racista. Ni quiero sentirme yo, ni quiero que la persona crea que lo soy. Pues bueno, si la medida es totalmente explícita, esa respuesta yo la puedo falsear, pero la actitud latente puede ser la misma. ¿Me explico? Esto es un poco la esencia de este modelo. La actitud es algo que existe, como existe la personalidad, que está dentro, que se crea a través de una serie de procesos internos y que a veces se observan esas respuestas y a veces. No sé si me estoy explicando. Espero que sí, porque es que es un poquitín puñetero, ¿verdad? Entonces, es verdad que los ejemplos que vi el otro día de preguntas del año pasado eran súper fáciles, pero bueno, si quieren ir un poco aquí, yo creo que es la parte complicada del ¿eh? Si aquí o en casa alguna cosilla no nos queda clara, pues me decís en el foro, se vuelve a repasar, a mandar, ¿vale? Me comentáis. ¿Para qué sirven las actitudes? Pues yo creo que esto lo sacaríamos haciendo una tormenta de ideas. ¿Para qué nos puede servir al ser humano tener una actitud favorable o desfavorable hacia un objeto de actitud? En el contexto de la psicología social, hacia un grupo social, claro. Y en general, pues a cualquier objeto de actitud. Seguro, como casi todo lo que tenemos de fábrica, que hay un componente evolutivo. Es decir, en alguna medida, esto nos ha ayudado a tener más probabilidades de sobrevivir. Si tenemos tendencia a expresar, a sentir y a tener actitudes hacia los objetos. ¿Por qué? Luego veremos cosas muy sencillas. ¿Por qué tenemos una actitud, bueno, igual ahora mismo todo el mundo ambivalente, que vais a ver lo que quiero decir, ante los alimentos ricos en azúcar, ricos en grasa y azúcar? ¿Por qué tenemos de entrada una actitud, yo diría que favorable, y luego ambivalente? Pues porque a lo mejor en algún momento de escasez, que ha sido el 99,9% de la historia de la humanidad, ha sido conveniente que cuando dábamos con alimentos ricos en azúcar y grasas, comiéramos todo lo posible. Porque luego normalmente venía un periodo con menos abundancia. A lo mejor. Porque es tan sencillo generar una actitud opuesta o negativa ante determinados alimentos. Pues porque a lo mejor los alimentos una vez y nos ha sentado mal o hemos coincidido, bueno, claro, están ricos, eso está claro, ahí tú vas a la ambivalencia, ¿verdad, Rocío? Están ricos, pero en abundancia no son saludables. El problema de la actitud ambivalente viene porque hay algo en nuestra naturaleza que me conduce a que nos gusten mucho estos alimentos, pero luego, como nunca en la historia los hemos tenido a disposición como los tenemos ahora, nos crea problemas. Y como podéis intuir, aquí nos meteríamos en un jardín interesantísimo, que es el comportamiento de ingesta y cómo manejamos eso. En alguna medida lo veréis en una asignatura que hay en segundo, Psicología Fisiológica, que está bastante guay. A mí me tocó darla unos años y, bueno, ya lo veréis. Uno de los temas que se dan es la conducta de ingesta. Y veremos un poco el dilema, el jardín que tenemos, andante que tenemos con eso. Porque por un lado es lógico sentir una tendencia a consumir esos alimentos, cuanto más mejor, dulce, llama dulce. No es que seamos ni insensatos, ni no tengamos fuerza de voluntad, ni nada, ¿eh? Hay mucho de biológico en que nos guste eso. Lo que no es normal es tenerlo tanto y tan a disposición, y tan rico. Porque en la naturaleza no es fácil encontrar un sabor tan intenso como el que te da un donut. Paro aquí. Sí. Pero es interesante, ¿verdad? Un sabor amargo, un sabor desagradable. Ostras, pues igual es interesante que tengamos tendencia a cogerle manía a un alimento porque una vez nos ha sentado mal. Alguna vez no nos ha sentado mal. Alguna vez simplemente ha coincidido una gastroenteritis con un alimento que he cenado esa noche e interiorizamos que me ha sentado mal. Pero no es así. ¿Me sentaban mal los espárragos? No. Es que igual empezaste a notar síntomas con los espárragos en el estómago. Toda la vida, actitud, no puedo con los espárragos.
Estoy haciendo ejemplos muy sencillos, ¿vale? Entonces, punto por punto, lo primero que nos sirve la actitud es para conocer, para saber hacia dónde voy, lo que está bien, lo que está mal. El mundo desde pequeñitos lo catalogamos y lo encasillamos entre lo bueno, lo malo, pocas veces metemos lo regular. O sea, normalmente, o bueno, o malo. Es mucho más intenso, voy rápido, que esto es muy fácil, lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Pues porque posiblemente, también por una cuestión evolutiva, aquí en el cuadro hay unos apuntes muy interesantes sobre esto, que ya con 2 añitos se interiorizan los conceptos de bueno y malo, y con 3 y 4 años se comprende, o sea, perdón, con 2 años el malo y el bueno tardamos un poquito más. Igual es mucho más urgente que aprendamos a saber lo que es malo que lo que es bueno. Pues a lo mejor. El caso es que es así. A lo mejor es mucho más eficiente que estemos atentos a las señales de peligro que a las cosas buenas. Lo que pasa es que es bueno también saber que tenemos esa naturaleza, ¿vale? Lo primero es para saber, para tener un marco de referencia. Aquí hay una investigación muy interesante, la resumo muchísimo, la de Facio y Powell en la Universidad de Indiana. Es que es una cosa muy tonta, pero muy ilustrativa. En los ensayos a los sujetos les mostraban una frase relativa a la actividad universitaria, o estudiar en la biblioteca o hablar con una profesora después de clase. Una frase que describía una actividad cotidiana de la universidad. Y tenían que decir lo más rápidamente que pudieran si les gustaba una o la otra, según la tecla que pulsaran. Después les hacían que describieran en un autoinforme su estado de salud física y mental. Y a los 2 meses volvían y se contrastaban otra vez los datos. Y se medía otra vez el estado de salud, ¿vale? Sobre todo, igual os habéis perdido. ¿Qué tendrá que ver? ¿Que me ha gustado esta frase o la otra con mi estado de salud ahora y dentro de 2 meses? Lo curioso es esto. Las personas que tardaron menos en responder, es decir, que tenían las actitudes más claras, a mí me gusta más la biblioteca, ¿no? A mí me gusta más preguntar. Daba igual, que fuera una u otra. Aquí el criterio es que hubieran respondido rápido. Estaban mejor de salud física y mentalmente. Moraleja, pues igual hay que pensarla, vamos a ver. El tener las cosas claras es saludable. El tener una actitud clara ante cualquier cosa de la vida nos ayuda a dormir mejor. Es que es muy interesante esto, ¿eh? Tener una actitud clara, tener menos incertidumbre, vamos a decirlo así, es saludable. Bueno, no es un estudio experimental, ¿eh? No demostramos que hay una causa y un efecto, sí que demostramos una correlación. Que las personas que respondían, que lo tenían más claro, también coincidía con que estaban mejor. ¿Vale? Yo creo que es muy curioso. Esto voy a ir cada vez más rápido, que os las sabéis todas. La función utilitaria. Pues las actitudes a mí me sirve tenerlas y variarlas a veces. Y aunque no es fácil, a voluntad. Igual lo estoy diciendo así como si fuera fácil cambiar una actitud de golpe. Pues no. Pero yo puedo entrar en segundo de la ESO teniéndole muchísima manía a los hombres G. Cuando tenía los 14 años se hablaba de eso, y juntarme con un grupo de amistades que les encantan los hombres G. No, que no os penséis eso. Los hombres G es que estaban muy mal vistos. Cuando yo tenía 14 años había que mostrar una actitud negativa. Y a mí me gustaban los hombres G, ahora ya lo puedo decir. Según con quién te juntabas, acababas cambiando tu actitud ante ese grupo musical. Los hombres G, barricada, lo que sea. Un equipo de fútbol, un tipo de cine, una actividad, un partido político. A veces mostrar actitudes o mostrar unas actitudes u otras me ayudan a optimizar recompensas y costes. Bueno, pues ya está. ¿Que somos falsos? ¿Que somos cambiantes? No. A lo mejor simplemente es que a veces cambiamos la actitud sin más, para adaptarnos mejor al grupo social en el que estamos. Como empezar a fumar de joven, pues también.
También, a mí también me pasó eso. Con 14 años se tenía que empezar a fumar en mi época, porque cambiabas de patio, yo iba aquí a La Salle y patio era BUP, o sea, el patio de BUP era 14 años. Yo me acuerdo el primer día de pasar de octavo a primero, un compañero decir, vámonos al otro lado que este es muy de críos. El primer día de septiembre, te habías pegado 8 años ahí, había que cambiar de patio y ya encender el cigarrillo. Algo a lo que yo era muy contrario, porque jugaba al baloncesto, porque tal, bueno, cruzas de patio, ya mola fumar. Buen ejemplo también, ¿no? Entonces, aparte de eso, aparte de que optimizamos recompensas y... Esto tiene mucho que ver con el de ajuste social también, ¿eh? Me he adelantado un poquitín, pero es que me gusta más enfocarlo así, porque en esencia es lo mismo, es decir, si yo muestro o cambio esta actitud, mi ajuste social va a ser muchísimo pues eso, más posible así. Yo no distingo, a mí me gusta coger hongos ahora en esta época, pero conozco a personas que le han sentado alguna vez mal determinadas setas que han tomado que tal y ya ni una. Me da lo mismo unos que otros. Yo no quiero probar. Me sentó mal un hongo una vez, que una intoxicación y tal. Las serpientes nos dan mal rollo a todo el mundo. Si las conoces muy bien y conoces el terreno y sabes perfectamente que esto es una culebra, que es inofensiva, te acostumbras a verlas todos los días, pues seguramente, de todas maneras, el susto, eso es una cuestión también evolutiva, ¿vale? Vale más tener miedo a todas las serpientes cuando no sabes distinguir. Vale más tener miedo a todos los hongos cuando no sabes distinguir. O sea que no está mal. Función defensiva del ego. Otro que me gusta mucho también, porque se nos ve mucho pues, la forma como somos, ¿no? Proteger a la persona de sentimientos negativos. El ejemplo que pone aquí es retorcido, pero creo que si lo pensamos bien, lo podemos entender. Las posturas ante... Bueno, ahora mismo las posturas ante cualquier cosa son siempre extremas. No sé si a quién le interesa, pero lo está haciendo muy bien. Porque, bueno, sí que sabemos a quién le interesa. Si nos metemos en Twitter o en cualquier red social, lo que quieren es que nos quedemos ahí. No quieren otra cosa, que nos quedemos ahí un rato. Y yo, por ejemplo, en Twitter últimamente veo que en lugar de salir cosas que me interesan sobre mi equipo de fútbol, que es lo que siempre veía ahí, me salen cosas que me cabrean, para que me quede un poquito más ahí. Sí que sabemos a quién le interesa. ¿Qué tiene que ver con lo que voy a decir? Mucho. O soy totalmente a favor de que hay que hacer algo ya con el intentar. ¿Qué hacemos con esto del clima? ¿Cómo respetamos la naturaleza? Pues se puede hacer algo, procuramos no contaminar, o estoy todo el tiempo angustiado, o me da igual todo es mentira. No hay muchos términos medios, ¿eh? Muchas veces ese me da igual todo es mentira. Es una forma, tener una actitud tan radicalmente opuesta a determinadas ideas. He dicho el cambio climático y el respeto ambiental, puedo decir también la igualdad entre hombres y mujeres, ¿eh? Puedo hablar de feminismo como movimiento social, puedo hablar de lo que queráis y si pensáis a la vez, veis por dónde voy. Quiero decir, a lo mejor tener una actitud que sea favorable a determinado movimiento, a determinada forma de pensar, me hace sentir a mí que algo estoy haciendo mal. Prefiero pensar que todo es mentira y me siento más cómodo, porque no va a ser culpa mía. ¿Me estoy explicando? Aquí igual lo dice mejor. Es posible que no queramos reconocer que estamos perjudicando el futuro de nuestros propios hijos, porque no estamos haciendo un buen uso pues eso, de los recursos fósiles y de todas estas cosas que hablamos, y muestro una actitud hostil ante todo el ecologismo. Porque a lo mejor lo que estoy haciendo es defender... A nadie le gusta sentirse malo, ni mala persona, ni que está perjudicando al planeta, ni a sus hijos. A nadie le gusta sentir que con el feminismo todavía, como hablaremos del sexismo en el segundo cuatrimestre, pues me lo guardo, pero ¿cómo voy a ser yo malo si yo tengo madre, si tengo hermana, si estoy casado con una mujer, si tengo hijas? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo va a estar mal?
esto. Muchas veces se arremete contra un movimiento como puede ser el movimiento feminista porque yo no quiero sentir, yo me protejo, niego. ¿Ves lo que quiero decir, verdad? Actitudes prejuiciosas sobre, siempre lo hemos visto en sociedades. ¿Quién tiene la culpa de que yo no tenga trabajo? Pues el inmigrante que viene a quitarme a mí mi puesto de trabajo. Eso es otra actitud defensiva del yo. Es una actitud hostil entre personas que vienen de otro lugar a ganarse la vida porque yo pienso que vienen a quitarme a mí el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Lo veis, verdad? Bueno, pues también nos sirven para eso. Las actitudes, para sentirnos mejor con nosotros mismos. Esto lo resumo en 2 palabras, en 2 frases, expresiva de valores. Aquí es cuando verbalizamos las actitudes, las ponemos en nuestras redes sociales, las nombramos cada vez que podemos y expresamos lo que pensamos manifiestamente. Me sirven para hablar de lo que yo siento y pienso y cuáles son mis valores. No son excluyentes, todas las funciones. Me pueden servir para todo, de hecho. A mí el tema del racismo, el sexismo, todo lo que tiene que ver con el prejuicio y la discriminación me interesa muchísimo. Intelectualmente, científicamente, porque me he dedicado muchísimos años a la psicología social, a impartirla, y es que me parece tan básico y tan claro que es que de repente me acelero y con estos temas me caliento. Bueno, pues ahí estoy expresando una actitud. En este caso, pues combativa, yo defiendo que hay que ser activista con las cosas que pensamos que son justas en los foros. Bueno, pues la universidad es un foro fantástico, porque aquí estamos estudiando desde una disciplina científica lo que se sabe que es el prejuicio y la discriminación. Y os aseguro que en la segunda parte de la asignatura se analiza en profundidad. Científicamente, luego ya cada uno que saque sus conclusiones y su forma de pensar. Pero bueno, iba a seguir expresando mis actitudes. Continúo. El ajuste social, ya lo he anticipado un poquito antes, cuando he metido ejemplos de la utilidad, por una cuestión utilitaria, porque me sirven, pues bueno, en este caso porque me sirven a encajar. En mi grupo de edad, en mi grupo de trabajo, etcétera. ¿Vale? Hay una reflexión muy curiosa aquí sobre el por qué. Bueno, ¿qué tienen en común las personas que muestran actitudes antivacunas? ¿Vale? A raíz de... Y esto es un estudio de 2018, no había venido la pandemia todavía. Bueno, normalmente es muy heterogéneo, las conclusiones es un grupo heterogéneo, tienen pocas cosas en común. No puedes decir es la misma clase social ni en la misma ideología, te vas a encontrar gente de distintas ideologías en cualquier caso. Normalmente sí que hay en común que aparece el sesgo de confirmación, que lo hemos visto ya en algún momento. Toda la información que consolida o que confirma lo que yo creo, la capto, la proceso, la percibo y la memorizo, la otra no. ¿Vale? Bueno, esto le dais una lecturica por vuestra curiosidad, puede salir, pero no es muy probable. ¿Cómo se forman? ¿De dónde vienen? Porque sí, algunas nacemos con ellas, ya os he dicho que yo pienso que sí y no yo, el libro también, os lo dirá después. La actitud favorable ante el agua, ante la comida, ante las cosas que nos convienen, que nos hacen sobrevivir, ante vivir en sociedad. Es la condición humana. Claro que muchas vienen de fábrica, o no es que vengan de fábrica, pero la propensión, digamos, a tenerlas, sí. En cualquier caso, esto os va a resultar muy curioso si no lo habéis leído, porque vais a ver lo sencillo, a veces complejo, pero a veces muy sencillo, que es generar una actitud favorable o desfavorable. La primera, ante un objeto, haberlo visto antes. O sea, preferimos algo que hemos visto antes a algo que no hemos visto nunca. O sea, así de simples somos. A lo mejor no somos tan simples. Igual, algo que ya has visto antes y no te ha pasado nada, es preferible algo que no has visto antes, porque no sabes si te va a pasar algo o no. Estoy ya un poco en
pues en la prehistoria, ¿no? En nuestros ancestros. Pues a lo mejor, seguro que tiene su sentido. El efecto de mera exposición. Pues sí, el refranero suele ser bastante sabio y bastante sabio e interesado a veces, ¿eh? Porque dice una cosa y su contraria. Pero sí, es decir, lo que ya conozco, efectivamente, a veces lo prefiero y muchas veces me pongo un poco más profundo en esto porque creo que tiene relación. Incluso el cambio personal a nivel terapéutico, cuando se trabaja en una psicoterapia algo que tienes muy arraigado mucho tiempo, un complejo, un problema de ansiedad, una fobia social, pues no, yo no soy feliz, pero estoy mucho más cómodo en mi infelicidad que haciendo lo que me dice la terapeuta que haga. Cambiar siempre nos cuesta. Entonces, desde el primer punto, lo que ya he visto, una sola vez, lo prefiero a lo que no he visto. Eso es el efecto de la mera exposición, ¿eh? Es que es muy curioso. Lo que hay detrás es que el mero hecho de estar expuestos a persona u objeto nos hace tener una actitud más positiva. Pensad en un curso, bueno, yo que sé, aquí muchas personas os habéis conocido este curso. Hoy solo estás tú, pero otros días nos hemos juntado 5 o 6. Yo estoy seguro que venís el primer día a la UNED, cada una de vosotras suelta, ¿no? Es decir, no vienes con una amiga ni con un amigo y coincides y a la semana siguiente hay abajo, yo qué sé, un acto de inauguración o cualquier cosa y hay un corrillo de 200 personas. Y tú te vas a la persona que estuviste el otro día en clase al lado, solo la has visto ese día. Pero con absoluta seguridad. Y te vas y te pones a charlar y te pones ahí de pie a hablar con el que has visto una vez. Pues a lo mejor tiene su sentido, ¿no? Todo, la música, la preferimos cuando ya la hemos escuchado, aunque ahí intervienen otros factores. Que seguramente tienen que ver con teorías musicales que a mí se me escapan, pero la música es un mundo muy... Muchas veces, no sé si os ha pasado, cuando escucháis un disco de un autor o una cantante que os gusta mucho y a lo mejor de primeras no te gusta, sabes que te gusta la cuarta o quinta vez que la has oído. Y que hay música más pegadiza que te gusta la primera, pero luego ya te cansa. ¿Verdad? Eso es una cosa curiosa. Tiene que ver con esto en los dos sentidos, ahora lo veremos. El experimento original, el de Zayong, nada, pues simplemente les enseña unos caracteres sin significado, caracteres que no son de su idioma, en este caso ideogramas chinos, y bueno, pues cuantos más veces los ven, más les gusta y más los prefieren después. Hay poca investigación de campo, pero algo hay. Y esto nos va a hacer gracia, lo de los votantes del Festival de Eurovisión. Parece que se ha demostrado que la frecuencia de exposición a la canción, es decir, las veces que la hemos oído, influye considerablemente en que nos guste más y que la votemos más. Y esto, imaginaros los publicitarios, los directores de campaña política. Esto lo sabe todo el mundo que diseña las cosas y los productos que nos quieren vender. Por eso es tan importante ver algo en publicidad, por eso es tan importante un minuto en televisión, aunque ahora digamos que no veamos la televisión. Por eso es tan importante que se cuele en nuestro móvil a codazos el anuncio que no queríamos ver. Entonces, bueno, esto simplemente es lo más básico, ¿no? Las preferencias no necesitan inferencias, esta es una frase que le gustó decir a Zayong. Es decir, se pueden formar actitudes positivas y negativas sin pensar, sin cognición, sin reflexionar. Simplemente porque ha habido contacto o no. Excepciones o más que excepciones, matizaciones. Si algo me gusta, al principio, cada vez me va a gustar más probablemente. Pero si no me gusta nada, no es ni fu ni fa, es que me disgusta, cada vez me va a gustar menos. O sea que el efecto de mera exposición sí, pero si nos llevamos bien. Quiero decir, si de primeras me gusta lo que estoy viendo, cada vez es muy posible que me guste más. Pero si al principio no es que me da igual, sino que me ha disgustado, eso va a empeorar. Bueno, pues imaginaros el típico eslogan que tenemos hasta las narices de oír. A mí me molestaba mucho hace poco el de
uno que hacían del 11 de la 11, muchísimo. Decía, el que más gritaba, era muy molesto. De tal manera que cuando empezaba el anuncio apagaba la radio y se iba en el coche. No me gustó la primera vez y cada vez me cabreaba más. Eso es una de las matizaciones. Por otro, no es lineal. Vamos a ver, esto sube, esto funciona, me ha gustado, lo veo más veces, me gusta más, me gusta más, me gusta más, pero si me hinchan, al final es una U invertida. Me empieza a molestar, me empieza a dejar de gustar, ¿vale? Bueno, pues eso es la primera manera de adquirir actitudes. Los objetos y las personas familiares las preferimos con estas dos apreciaciones. Después, con los procesos de aprendizaje que vais a aprender o estáis aprendiendo en psicología de aprendizaje, en condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental, yo, pues ya que lo vais a aprender en una u otra asignatura, lo explico aquí también. El experimento clásico de Pavlov, que algunas personas en casa dirán, esto ya me lo sé. Y da igual, porque luego lo vais a estudiar en aprendizaje, en historia, en psicología de la atención. Esto es algo muy básico, pero que lo tenemos que tener muy claro. Pavlov observó, resumo muy brevemente, que haciendo coincidir el darles la comida a los animales, era un fisiólogo de la digestión, es un premio Nobel, y sin pretenderlo fue una de las figuras más importantes en psicología, porque de sus investigaciones pues aprendimos cómo se aprendían algunas respuestas. No es que se aprendían algunas respuestas, porque eran respuestas reflejas, sino que se asociaba muy fácilmente con estímulos. Pavlov hacía coincidir la comida con el sonido de una campana, de tal manera que los animales comenzaron a salivar también ante el sonido de la campana, casi con la misma intensidad, a fuerza de hacerlos coincidir. Si hubieran sido otro sonido, probablemente también lo habrían condicionado. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, ya el nombre de cada uno de los estímulos no creo que os lo pregunten en esta asignatura, pero como os los ponen en el libro, acordaros de una cuestión muy sencilla. El estímulo condicionado es el que al principio era neutro, el que se ha condicionado, por eso se llama condicionado. El incondicionado es el natural, la comida. Nadie lo ha condicionado, provoca salivación. Un objeto que va a mucha velocidad hacia mí provoca miedo. Un ruido muy desagradable, no hago la palmada que la iba a hacer, pues si no os asusto, provoca un susto, ¿no? Eso es un estímulo incondicionado, no lo ha habido que condicionar, no lo ha tenido que condicionar nadie. El estímulo condicionado es aquello que yo he hecho coincidir con el estímulo natural, de tal manera que acaba provocando la misma respuesta. El objeto muy grande que va muy fuerte a mucha velocidad hacia mí puede ser un camión que viene hacia nuestro coche mientras yo voy en la carretera escuchando determinada canción. Puede ser que si esto me pasa, al final consigo dar un volantazo, nos salvamos, pero me pego un susto que luego estoy media hora que tengo agujetas al día siguiente de la tensión de esos segundos. Puede ser que al escuchar esa canción yo sienta angustia después, o sienta nervios, o absolutamente. Eso es un proceso de condicionamiento clásico. Una respuesta que yo ya tenía, la capacidad de miedo, ante estímulos, entrecomilladamente, dados, es decir, lógicos, una serpiente, un precipicio, una altura muy grande. Tenemos en nuestras instrucciones genéticas respuestas de miedo ante muchos estímulos, que a veces coinciden con un perfume, con una canción, con una ropa que llevaba puesta, y después me pongo ese jersey y me pongo nervioso. Igual lo del jersey es más rebuscado, pero lo del perfume, lo de la música, me habéis entendido perfectamente. Eso para la psicología, ya lo estudiaremos en historia, fue fundamental porque fue dar solidez científica a explicar el porqué de muchos de nuestros aprendizajes, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con la psicología social? Ya no es coger miedo o tener una reacción de miedo o
o una segregación como es la salivación ante la campana, porque la haces coincidir con la comida, ante un objeto, sino ¿qué tiene que ver esto con las actitudes? Si, por cierto, el otro día mostré una pregunta que se refería al condicionamiento evaluativo. Es el condicionamiento clásico llevado a las actitudes, ¿vale? ¿Qué tiene que ver? A mí me puede empezar a gustar o disgustar un objeto de actitud porque se mezcla o coincide con otro objeto de actitud que a mí me desagrada o que me agrada mucho o que me cae muy bien. Yo tengo una actitud muy positiva o muy negativa, ¿vale? Ante, yo qué sé, personas del pueblo de al lado. Venga, vamos a inventar. Me caen muy mal los de Villabajo. Los de Villabajo son lo peor. Son fatales. Pero luego mi mejor amiga resulta que es muy amiga de uno de Villabajo y coincido y cada vez que veo a esta persona de Villabajo está con mi mejor amiga. Puede ser que esa actitud cambie, ¿no? Simplemente por mera asociación. Te poniendo un ejemplo tontísimo, pero es un poco la esencia. Tenemos una actitud, puede cambiar el grado de agrado o desagrado cuando se empareja sistemáticamente con otros estímulos positivos o negativos, ¿no? El experimento de Rastran de la técnica del almuerzo les pide a los participantes que valoren unos eslóganes. Son los estímulos condicionados. Es decir, en principio eran neutros. Los eslóganes no me provocaban ninguna reacción, ¿vale? Se les presentaban los eslóganes políticos por segunda vez en el contexto de un almuerzo gratuito o expuestos a olores desagradables. El estímulo en principio neutro ya lo estamos condicionando. Si a mí me dicen un eslogan y me están invitando a un bocadillo de calamares, pues ese eslogan seguramente me va a gustar más después que si me dicen un eslogan y está oliendo a cloaca. ¿Vale? Tal cual. O sea, además el condicionamiento clásico es una de las formas de aprendizaje más robustas y más inquebrantables, más difíciles de modular después. Cuando condicionamos algo, porque es que es muy físico, quiero decir, las respuestas, una cosa que no os he dicho antes, os he hablado de los dos estímulos, el condicionado y el incondicionado, la respuesta siempre es la misma. Salivar, miedo, alegría, vértigo, la respuesta es la misma. Se llamará condicionada o incondicionada si la provoca un estímulo u otro. ¿Me explico? Es decir, si la provoca la comida, será incondicionada, y si la provoca la campana, será condicionada. Si la provoca el almuerzo, en este caso, será incondicionada. Si la provoca el mal olor, o mejor dicho, si la provoca el eslogan, ¿vale? Será condicionada. No se lió, ¿verdad? Es un condicionamiento muy sólido y por eso Nadal anuncia Kia o no sé qué más y el otro anuncia el otro y por eso nos muestran una marca de relojes con el actor de moda y por eso tantas cosas, ¿vale? Porque lo saben muy bien los publicistas. Esto de las Air Jordan me interesa muchísimo porque yo jugaba baloncesto en 1985 y ¡buah! Nunca tuve unas Air Jordan, nunca. Aquí las Nike Jordan, yo creo que era la marca que comercializaba. Y fue uno de los primeros experimentos, bueno, las más vendidas de la historia, simplemente porque se vincularon pues, a una figura tan popular, ¿no? Mucho más interesante todavía, el condicionamiento subliminal también funciona. Y esto suena un poco hasta como misterioso, ¿no? Es decir, ¿cómo subliminar? Bueno, la capacidad perceptiva muchas veces escapa al grado de conciencia. A veces percibimos cosas que no hemos sido conscientes de percibirlas. No es magia. El primer experimento de percepción subliminal se hizo en unos cines en Estados Unidos en los años 70, en los antiguos 26 fotogramas por segundo, ¿vale? Más de 9-10 fotogramas, nuestra capacidad perceptiva no procesa el estímulo.
De hecho, había un bulo, se decía que en películas de Disney nos mandaban mensajes subliminales que ponía la palabra sex, madre mía, como si fuera algo... Eso se llegó a decir. Bueno, en el experimento original, en esos 9-10 fotogramas por segundo, había un mensaje, bebe Coca-Cola. ¿Tienes sed? Bebe Coca-Cola. ¿Tienes hambre? Come palomitas. Ninguno de los espectadores que participaron en ese primer experimento recordaba haber visto el mensaje y, sin embargo, las ventas de Coca-Cola y de palomitas aumentaron exponencialmente. ¿Vale? Esto es muy curioso. Hay veces que captamos, nuestro sistema cognitivo ha captado la información y nosotros no lo hemos podido procesar, pero nos ha influido. Y aquí decimos, joder, qué miedo, ¿no? Por lo que nos pueden manejar. Tampoco será para tanto. Pero vamos a verlo en un experimento de psicología social. Fotografías de dos personas haciendo cosas normales, comprar, hacer la compra, y antes de cada fotografía se habían presentado durante 13 milisegundos, pues para que la gente no fuera consciente, no lo percibiera, estímulos muy agradables, una pareja sonriente, contentos, unos gaticos, o desagradables. Un tiburón está sentado, cosas muy especiales. Resultados. Las fotografías emparejadas con estímulos agradables, sin procesarlos, 13 milisegundos, eran percibidos como más atractivos físicamente, nos van a caer mejor, mejores personas, y los otros al contrario. Aquí hay una serie de experimentos, bueno, pues relacionados, el de los personajes de Pokémon, emparejados con palabras positivas, leerlos con atención porque es que es muy sencillo. Otra forma de generar una actitud. Primero viendo algo conscientemente. Después que algo coincida con algo que me gusta o me disgusta. Pues hace que ese nuevo algo me empiece a disgustar o me deje de gustar, ¿no? El efecto de generalización del estímulo socialmente también es muy relevante. Bueno, lo del perro es muy sencillo. A mí me da un susto un perro y luego le tengo miedo o le tengo manía a todas las razas de perros, sea un San Bernardo o un Chihuahua, ¿no? Me interesa más el fenómeno de culpable por mera asociación, porque esto, pensad en nuestras relaciones sociales y yo creo que todos hemos vivido así situaciones parecidas. Ahora entenderemos por qué nos pasa. María está en una fiesta, ve a Pedro hablando animado con Pablo, no conoce a ninguno de los dos, estímulos neutros. Simplemente sabe cómo se llama. Pedro y Pablo. Más tarde ve a Pedro hablando con Marcos, que le cae fatal. Y Pedro ya no me gusta tanto. La siguiente vez que me lo encuentro por la calle, yo lo asocio. Ya, no es conscientemente, tú hablas con este, pues ya no vas a ser mi amigo, porque eso no nos lo podemos permitir porque nos sentimos horribles con nosotros mismos. Pero estás con alguien que me cae mal, la siguiente vez que te vea, tienes muchas posibilidades de que no me caigas muy bien. Pedro le resulta menos simpático. O sea, es que es muy absurdo, pero perfectamente posible, ¿verdad? Que me acelero. El condicionamiento instrumental está a la base, es el otro pilar de la psicología del aprendizaje, la otra forma básica de aprender que tenemos, de aprender a repetir conductas o no. El condicionamiento clásico nos explica muy bien por qué algunas respuestas naturales ahora se asocian a estímulos que no venían a cuento, por qué esta colonia o por qué este jersey, simplemente por asociación. Se dice que es un condicionamiento respondiente, por eso, porque simplemente es mi cuerpo el que responde. Aquí ya no. Aquí es que si yo voy a una panadería y me tratan con amabilidad y encima luego me dan un detallico y encima está bueno el pan, vuelvo. Dirás, pues, para decir esto, ¿por qué vuelvo? Porque las consecuencias de ese comportamiento han sido positivas. ¿Por qué no vuelvo más? Porque antipatiquísimos, el pan malo, yo qué sé, lo que quieras decir, ¿no? Es una de las formas de aprender, según las consecuencias de nuestra conducta. Bueno, pues ya lo estudiaréis en aprendizaje, a lo mejor lo habéis estudiado. Y aunque no lo hayáis estudiado, no le habéis puesto nombre científico, pero esto cuando lo explicas, muchas personas te dicen,
Esto es lo de toda la vida. El premio, el castigo, ¿no? El refuerzo positivo, la extinción, sí es lo de toda la vida. Lo que pasa es que los matices son más difíciles que lo de toda la vida. No es tan sencillo que funcione. Y a veces no funciona porque los matices no están bien perfilados. Pero bueno, no me meto ahí. Porque ya estamos pensando, ¿cómo hago yo para que me haga caso mi hija para hacer los deberes? ¿A que sí? No soy adivino, ¿eh? Es que es muy tentador el decir, bueno, va, ¿y esto por qué no me funciona a mí? Y esto, bueno, algo será, algo será. A lo mejor es que tiene otras consecuencias que no están en nuestra mano manejar. Pero bueno, no me lío por ahí. Al final el comportamiento seguido de consecuencias positivas se refuerza. Igual las consecuencias positivas que le estamos incorporando a un niño o a una niña no superan a las que consigue esa niña de otra manera por otro comportamiento, ya lo hemos fastidiado. El caso es que si se mantiene una conducta, muy probablemente es porque algo la sostenga. A veces es una consecuencia positiva, a veces es dejar de sufrir una consecuencia negativa, y le llamaremos refuerzo negativo. Me estoy metiendo en otras asignaturas, que da igual, como lo tenéis que estudiar igual. En psicología social y en formación de actitudes más concretamente, el reforzador no es un caramelo, suele ser pues una amabilidad, una sonrisa, una palabra agradable, es más sutil que en el condicionamiento. O sea, yo pues vengo aquí pues, porque tengo que venir, luego vengo y de verdad que es que la mayoría de los días me lo paso muy bien y eso también sostiene mi conducta de venir a la UNED, ya llevo muchos años, pero que me paguen al final de mes también cuenta, como pasa a los demás y a las demás con el trabajo, ¿no? Es decir, el reforzador normalmente pues puede ser material, puede ser que nos paguen a final de mes, puede ser la satisfacción cumplida, puede ser, pero siempre hay algo que mantiene nuestra conducta. Ahora estoy en nivel psicología básica. Lo llevamos a la psicología social y vemos cómo adquirimos actitudes hacia determinadas opiniones. Pues yo porque soy más conservador o más progresista o más tolerante o más tradicional o más lo que yo sea, pues a lo mejor, pues a lo mejor porque esas actitudes se han fomentado y se han valorado y se han reforzado muy positivamente en mi casa. Y yo estoy muy a gusto porque además es un objeto de actitud, o sea, es una figura que yo quiero seguir imitando, que alguno está pensando, uy, entonces ¿por qué mis hijos me han salido si yo soy, ¿no? Entonces, si yo pues a lo mejor es que llega la adolescencia y yo lo que quiero ser es distinto a lo que piensan mis padres, quiero ser rebelde, quiero ser totalmente lo contrario, se complica. Pero en cualquier caso, muchas de las actitudes se fraguan porque quiero satisfacer, porque quiero sentir la aprobación de mis personas de referencia, que son mis progenitores, cuando soy niño, ¿vale? Y en principio, pues cuando eres niño, expresas opiniones políticas, religiosas, si es que las expresas, muy similares a las de tus padres. Luego no. Luego discutes, luego cambias, luego... A veces somos conscientes de que somos recompensados o somos extinguida nuestra conducta, que no nos hacen caso, o somos reprendidos por nuestro comportamiento y otras no. A veces mostramos una actitud absolutamente distinta en casa que en el grupo de amigos, muy a menudo, sobre todo con 13, 14, 15 años, 10. No es lo mismo lo que hay que decir en casa que lo que hay que decir en el grupo de amigos. Y es que cambias hasta sin pensarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, es una de las formas, lógicamente, de adquirir actitudes. Sentir las recompensas o los castigos de mostrar. Buah, el tema es interesante, por eso yo creo que vale la pena hasta donde llegue, que la semana que viene, porque es que luego yo sé que me quedo aquí. Por cierto, el aprendizaje observacional, los procesos cognitivos, lo que viene después es muy sencillico, pero sí que quiero que veamos las medidas y quiero que veamos también algunos conceptos como la disonancia cognitiva, en fin.
haremos otra clase, yo creo, entera, hasta donde lleguemos, porque creo que vale la pena. Pues hala, no os he preguntado nada porque no me ha dado tiempo. Lo vais preguntando y lo vais contestando. Y otro día más. Fíjate, a vosotras ya la gente se queda en casa el invierno. Venga, gracias, hasta la próxima. Adiós. Y yo sí, hasta luego.